Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Masterclass Tecnologías de los variadores de velocidad y su ahorro energético en los procesos. Este Masterclass viene auspiciado por nuestro programa de alta especialización profesional, instrumentación y control industrial. El día de hoy nos acompaña el ingeniero José Lazarte. Él es ingeniero electrónico, especialista en temas de electrónica, analógica y digital. Ha participado en 2 programas de entrenamiento en Corea del Sur relacionados a aplicaciones industriales de la electrónica. Es miembro de ISA, graduado del Fab Academy 2014 en fabricación digital. Le damos la bienvenida al ingeniero José Lazarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes con todos, muchas gracias. ¿Qué Bueno, tal? vamos a comenzar con este máster entonces, ¿sí? Sí, sí se ve su pantalla, profesor. Perfecto, gracias. Bien, amigos, buenas tardes nuevamente con todos. Mi nombre es José Lazarte y vamos a desarrollar en los siguientes minutos este tema que en la actualidad es de bastante, digamos, utilidad en varios aspectos, lo que es la aplicación de la tecnología en industria, ¿de acuerdo? El tema es tecnología de los variadores de velocidad y su ahorro energético en los procesos. Bueno, identificando principalmente las aplicaciones en donde se puede lograr este tipo de desarrollo. Bien, vamos a comenzar entonces. Tenemos como contenido de esta presentación hoy, primeramente hablar sobre qué es un variador de velocidad para motor eléctrico, luego tipos de variadores de velocidad para motores eléctricos. Luego desarrollaremos el tema de tecnologías de variador de velocidad para motores, ¿no? Y finalmente hablaremos, en base a lo expuesto, sobre el ahorro de energía y el uso de variadores de velocidad para lograr un poco este detalle, ¿no? De cómo ahorramos energía en los procesos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar. A ver cómo hacemos para que esto se recoja. Listo. Comencemos haciendo una pequeña, digamos, resumen sobre la diversidad de motores que podemos encontrar nosotros a nivel industrial, principalmente orientados a lo que es trabajo, ya sea en campo, en mina o en algún proceso de fabricación o manufactura. Comenzando por los motores del tipo DC, ¿no? Encontramos varios tipos, los de imán permanente, los de estator bobinado. Dentro de los de estator bobinado encontramos varias configuraciones, como la serie, la configuración en paralelo, la configuración compuesta. Cada una de ellas tiene una característica específica que lo diferencia, ¿no? Por ejemplo, alto torque en el caso de configuración serie, ¿no? Velocidad aproximadamente, no, torque aproximadamente constante y velocidad variable en el caso paralelo, ¿no? El caso compuesto que involucra la mezcla de las dos cualidades anteriores. Entonces, ahí tenemos ya una diversidad de tipos de motores que se suelen utilizar en esos procesos. Luego tenemos a los motores para AC, a los motores AC para alimentación alterna, de los que podemos identificar los de inducción y aquellos llamados de anillos rozantes o también rotor bobinado, ¿no? Luego tenemos, por otro lado, también a los motores de pasos, que si bien suele parecer que en industria no se utilizan mucho, pero que en realidad cubrieron un espacio muy necesario cuando pues no solo queríamos controlar velocidad y torque, sino también posición. Entonces los motores de paso comenzaron a cubrir ese espacio, pero en la actualidad están siendo un poco relegados, ¿no? Por el uso de otro tipo de motor, que es el llamado servomotor. Y luego, pues ahí aparecen puntos suspensivos, no porque me haya olvidado el siguiente tipo, sino porque este es un proceso que está evolucionando. Y eso implica que vamos a tener en los siguientes años probablemente variantes de estos motores. ¿Ok? Entonces, esta es una tecnología que no se ha detenido. Vemos al costado unas imágenes que nos muestran pues las formas que suelen tener estos equipos, ¿no? Tanto AC, DC, servomotores, motores de pasos, ¿no?
Entonces, esas formas son bastante diversas y también las potencias de trabajo. Por otro lado, para entender qué cosa es un variador de velocidad, vamos a comenzar un poco identificando los elementos que lo van a constituir. Por un lado tenemos pues, al motor en sí, que es el elemento que nos va a servir para transformar o convertir energía eléctrica en energía mecánica. Sin embargo, esa energía eléctrica que le entregamos a un motor, en la actualidad a través de un variador, tiene que estar entregada de manera dosificada. Y ahí intervienen pues precisamente estos dos elementos que aquí estamos viendo. El controlador, que es el elemento que va a ocuparse de dosificar, ¿no? Identificar la cantidad adecuada de energía a entregarle al motor. Y luego la tapa de fuerza o la tapa de potencia, que se suele denominar, que es la que va a proporcionar la energía ya controlada, dosificada por el controlador. Este sistema, que podríamos de repente implementarlo de manera así separada, con equipos independientes, ya los encontramos integrados en un variador de velocidad. Es más, probablemente muchos de nosotros hayamos comenzado a implementar variadores de velocidad incipientes en nuestros estudios de pregrado, por ejemplo, ¿no? Dándonos un ejemplo de ello, algo tan sencillo como una tarjeta de pruebas como el que se muestra, que es de uso genérico, ¿no? Para muchas aplicaciones podría servirme como un ejemplo de controlador. El shield necesario para poder controlar o entregar energía hacia el elemento convertidor de energía eléctrica a mecánica podría ser un shield de potencia, ¿no? Basado en algún integrado que pueda pues, convertir la energía de la fuente hacia el motor en función al tipo de energía que requiera. Entonces, si vemos aquí ese pequeño esquema, pues podemos identificar que tiene todos los componentes para poder llamarlo, ¿no? Un variador de velocidad. Tiene un controlador, tiene su etapa de potencia y tiene el elemento convertidor de energía. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí, ¿no? Cómo podemos identificar, cómo podemos implementar sistemas que pues, pueden ser llamados variadores de velocidad. Sin embargo, a nivel industrial, nosotros necesitamos sistemas mucho más especializados. Principalmente porque las aplicaciones en donde las vamos a utilizar involucran el manejo de grandes cantidades de energía. Motores bastante grandes, mucho más de los que se suelen utilizar a nivel de, ¿no? Pregrado, cuando armamos pequeños proyectos. Motores industriales de gran potencia involucran pues el trabajo con una necesidad, confiabilidad. Es por ello que se desarrollaron estos equipos, los variadores de velocidad, aplicados principalmente a los diferentes tipos de motores con los que trabajamos, ¿no? Entonces vamos a encontrar variadores de velocidad dedicados al control de motores DC, de diferentes marcas, modelos y potencias. Vamos a encontrar variadores de velocidad orientados a motores de pasos, también para una gran gama de potencias. Variadores de velocidad orientados para motores AC, también de diferentes marcas y modelos. Y también variadores de velocidad orientados hacia los servomotores, que pues, se suelen llamar servovariadores. ¿De acuerdo? En muchos casos, entre estos dos tipos, hay una línea de lo que los diferencia muy delgada, ¿no? Y podríamos encontrar por ahí algún variador de velocidad que puede trabajar con ambos, con un motor AC y también con un servomotor, ya que la estructura interna de estos dos tipos de equipos son bastante similares, por lo menos la etapa de fuerza es bastante similar. Entonces vemos ahí pues que existe, ¿no? Digamos, una identificación directa entre el motor y el variador que se utilizaría para. Si nos ponemos a pensar qué capacidades poseen actualmente los variadores de velocidad y por qué, ¿no? Estos resultan indispensables en la actualidad para los diferentes procesos en los que los utilizamos, vamos a ver tres aspectos muy importantes. Primeramente, la capacidad operativa o demanda, ¿de acuerdo? Desarrollar
sobre un motor a través de un variador de velocidad para los diferentes tipos de maniobras que se puedan hacer con él, arranque, paros, inversión de sentido de giro, frenados, entregarles consignas variables, consignas fijas, consignas pregrabadas en una memoria, ¿no? Esa facilidad pues nos la proporcionan los variadores de velocidad. Y eso hace muy flexible su uso en diferentes tipos de aplicaciones. Además de poder aprovechar las entradas y salidas, tanto analógicas, digitales y especiales que suelen tener los variadores de velocidad, precisamente para poder flexibilizar mucho más, ¿no?, su aplicabilidad en el control y manejo de los motores eléctricos. Por otro lado, tenemos el aspecto de la capacidad de comunicación. Estamos entrando ya de lleno, ¿no?, a la era del Internet de las Cosas, Industria 4.0, por lo que todos los dispositivos y actuadores necesitan tener la capacidad de poder intercambiar información. Y los variadores no están exentos a ello. Y encontramos en la actualidad muchos modelos de variadores de diferentes marcas que integran, ¿no?, aspectos de comunicación bastante avanzados, comparados con sus primigenios de hace unos 20 o 15 años atrás. Entonces, la capacidad de comunicación ha crecido enormemente en estos equipos. Ahora los podemos integrar de manera muy sencilla, ¿no?, a través de protocolos como el Profinet o el Ethernet industrial, ¿de acuerdo? Lo cual nos permite interconectarlos pues, a una diversidad de equipos, entre ellos pues, las PCs que podemos utilizar para monitorear y configurar su trabajo, los PLCs que vendrían a ser los controladores idóneos dentro de procesos industriales, e inclusive puedan transportar su información hacia la nube directamente, ¿no? Entonces hay ya en la actualidad un gran avance y se está haciendo mucho con respecto a esta capacidad de comunicación de estos equipos. Y en tercer aspecto, podríamos mencionar las capacidades tecnológicas, que están referidas específicamente a el knowledge, el know-how, las especificaciones técnicas especiales que suelen tener muchos variadores de velocidad, ya que están orientados específicamente a nichos de aplicación, como por ejemplo el control de posición, el control de torque, lo cual permite que podamos nosotros hacer más sencillo su proceso de puesta en marcha en aplicaciones de motion control o control de movimiento. Entre ellos podemos mencionar tres aspectos importantes. El hecho de que puedan desarrollar autónomamente procesos de autosintonización de sus controladores, en el caso de los variadores para motores DC. El hecho de que puedan identificar de manera autónoma las características de los motores que van a utilizar, lo que se denomina reconocimiento de parámetros, para el caso de los variadores vectoriales para motores AC y servomotores. Y el hecho de que puedan desarrollar de manera autónoma también, sin la necesidad de ningún PLC, algoritmos programados por los usuarios, lo cual les da a ellos una ventaja adicional, ¿no?, pues para determinados tipos de aplicaciones, ya no requerir un PLC de manera directa como un elemento, digamos, máster, ¿no?, o principal. Entonces, esos tres aspectos han hecho que en los últimos 20 años, ¿no?, el uso de un motor eléctrico ya no se conciba separado a, pues, el uso de un variador de velocidad como elemento necesario para poder sacar el máximo de provecho en la transformación de la energía de eléctrica a mecánica. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues, ¿qué cosa es un variador de velocidad? Vamos a comenzar ahora a describir un poco las tecnologías que están involucradas en el equipo en sí. Muchos vemos a los variadores de velocidad como cajas negras y el hecho de no conocer necesariamente lo que hay dentro de él nos limita mucho en la capacidad que podríamos tener de utilizar de manera eficiente, flexible y eficaz. Entonces, por ejemplo, en criterio general, un variador de velocidad es un sistema que se encarga de controlar, ¿sí?, de controlar un motor eléctrico. Tiene como componentes principales la etapa de potencia y la etapa de control. Ambas están estrechamente relacionadas, ¿de acuerdo? Y el conjunto va a recibir desde una fuente externa, energía que tiene que dosificar a través de su
tarjeta de control y de las demandas, exigencias o condiciones de funcionamiento que nosotros le impongamos. La estructura de un variador de velocidad, entonces, se puede identificar de esta forma. Etapa de control, etapa de potencia y en medio una etapa óptica de aislamiento. ¿Por qué? Porque la etapa de control no trabaja con tensiones o corrientes grandes. La etapa de potencia sí lo hace. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar ahí una serie de componentes característicos de cada una de ellas. Por ejemplo, en la etapa de control está el control que se pueda desarrollar en lazo cerrado, lazo abierto, los controladores PID que puede tener, se puede desarrollar en el caso de motores alternas, control escalar, vectorial, todo está en la etapa de control, todos estos elementos. En la etapa de potencia podemos encontrar pues, implementados mediante rectificadores no controlados, rectificadores controlados, transistores MOSFET, IGBT, ¿de acuerdo? Pueden ser alimentados por redes monofásicas, trifásicas, polifásicas, o pueden tener sistemas de rectificación activa, los que son denominados actualmente AFES. Entonces vamos a encontrar diversidad de tecnologías que van a ir conformando cada una de estas dos etapas. En el caso de un variador para motor DC, por ejemplo, la etapa de potencia para estos equipos, específicamente ya hablando del variador para motor DC, los vamos a encontrar organizados de esta manera. Tenemos una red trifásica que va a alimentar a un rectificador industrial, porque ya no vamos a utilizar transistores en un rango de industrial que requiera potencias de 50, 100, 120 HPs, ¿no? Entonces, trabajamos estrictamente con rectificación controlada, semicontrolada o no controlada. Para el caso de un motor DC de estator bobinado, el campo es manejado a través de un rectificador, la armadura también es manejada a través de otros rectificadores, es decir, voy a tener dos rectificadores independientes alimentando los dos campos, las dos bobinas del motor DC, armadura y campo. Inclusive vamos a tener la necesidad de colocar en muchos casos un contactor de acoplo para evitar el efecto de regeneración que estos motores suelen tener. Entonces vemos que la estructura de potencia está conformada, en este caso, por rectificadores controlados. En la parte de control de esos equipos, por ejemplo, nosotros vamos a ver la aplicación directa de lo que se llama control clásico, es decir, un control basado en lazos de control cerrado, ¿no? Con controladores del tipo proporcionales integrales. En este caso, la estructura que estamos viendo corresponde a un esquema genérico en donde nosotros podemos identificar la entrada de la referencia de velocidad, el bloque de rampa que se encarga de definir los tiempos de aceleración, desaceleración, curva en S, el generador de error de velocidad que toma por un lado la velocidad actual del motor, ¿no? El cual se puede obtener a través de un taco generador, de un encoder de repente del voltaje contra la electromotriz. Y en base a la consigna de velocidad requerida se genera el error de velocidad. Este es procesado a través del controlador de velocidad. Generalmente para motores de mediana y gran potencia suele ser un control PI. La consigna de este bloque de control, ¿no? Ingresa a otro generador de error. Este elemento detector de error va a contrastar la consigna que nos da el bloque previo con el valor de corriente de consumo, considerando que la corriente en un motor DC puede ser proporcional al torque que el motor está desarrollando, por lo que aquí se obtiene, ¿no?, lo que sería el error de torque, que es manejado por un controlador de torque independiente, quien a la vez va a terminar definiendo la señal de control para que pueda ser manejado a través de la etapa de disparo hacia los rectificadores controlados. Entonces, como ustedes pueden observar, acá tenemos un esquema de control en lazo cerrado en cascada, ¿no? Tengo dos controladores que necesito sintonizar, controladores internos en el equipo. ¿De acuerdo? Entonces vemos que esta etapa de control, manejando el ángulo de disparo requerido, se integra con la etapa de potencia, conformando pues ya un sistema como este que aquí estamos esquematizando a nivel de bloques. Esto sería pues lo que tenemos dentro de un variador para motor DC.
independientemente de la marca o modelo. ¿De acuerdo? Aquí en verde tenemos representada la parte de control que acabamos de describir, y en color celeste vemos la etapa de potencia que está alimentando precisamente el campo y la armadura. ¿De acuerdo? Bien. Integración de las dos etapas. A esto es a lo que llamamos un variador de velocidad para motor DC. Sin embargo, no es suficiente conocerlo, también hay que aprender a reconocer los pasos que requerimos desarrollar para ponerlo en marcha, hacerlo funcionar correctamente, ¿no? Entonces, dentro de ello, pues tenemos la parte que corresponde a la instalación eléctrica, luego tenemos la parte que corresponde a la definición de las fuentes de mando, y finalmente, la parte que corresponde a la sintonización de sus controladores internos. Entonces, tenemos que pasar por todo este proceso. En cada uno de ellos tenemos que conocer bien las tecnologías que el equipo propiamente presenta para poder obtener de él una adecuada vida útil en su aplicación, ¿no? De aquí, de estos detalles de la instalación, fuente de mando y sintonización, depende pues tener un proceso adaptado a la necesidad, ¿no? En el cual se tenga el mínimo de pérdidas y el máximo de eficiencia en la transmisión o en la, digamos, transformación de energía eléctrica en energía mecánica. ¿Ok? Entonces, todo esto está involucrado dentro de la tecnología de estos equipos. Con respecto a los variadores para motores AC, vemos que en este caso el motor AC es completamente distinto en su forma de trabajo con respecto a los motores DC, porque la estructura ahora de este nuevo variador de velocidad para motores AC va a presentar aspectos distintos a los de un variador de velocidad para motores DC. ¿De acuerdo? Entonces vemos que existe esa dependencia muy estrecha entre el motor y el equipo que lo va a controlar. Aquí observamos a primera vista, ¿no?, al motor AC y la fuente alterna de donde vamos a tomar la energía para poder dosificarse. La etapa de potencia está descrita aquí de manera muy clara, ¿no? Tenemos los elementos de conexión y desconexión, tenemos los elementos de protección, tenemos los filtros requeridos, ¿no?, a la entrada. Acá está la etapa de potencia propiamente dicha, rectificador, etapa intermedia, capacitores del bus DC, el inversor que se va a encargar de reconvertir la energía continua del bus DC a una señal alterna, se filtra nuevamente y se entrega al motor, ¿no? En la parte inferior vemos de manera bastante sucinta cómo vienen siendo transformadas o cómo viene siendo transformada la energía eléctrica, ¿no? Desde una señal alterna, trifásica en la mayoría de los casos, una señal aproximadamente continua en la etapa intermedia, a una señal cuya forma no se parece mucho a la de una onda senoidal. Esta señal de color azul, que viene a ser la señal de tensión entregada al motor, es una seno PWM unipolar, ¿no? La forma lo delata, ahí está, es una seno PWM unipolar. Sin embargo, debido a que nuestro motor es un filtro, vamos a ver que las corrientes suelen tener tendencias bastante senoidales, pero no son estrictamente senoidales, ¿no? Entonces vemos que la estructura de potencia viene siendo aquí fundamental para entender qué hay dentro de un variador de velocidad para motor AC. Y si la comparamos con lo que acabamos de ver para un motor DC, vemos que la estructura es completamente distinta. Acá vemos una pequeña ampliación de cada una de las imágenes. Si vamos un poquito más al detalle, ¿no?, vamos a ver un poco cómo se hace esto dentro. Acá tenemos el esquema eléctrico de cómo están integrados todos estos elementos, ¿no?, fusibles, contactos de abertura y cierre, los filtros, ¿no?, para EMC, de compatible electromagnética, ¿no?, las bobinas de choque a la entrada, el rectificador controlado, el banco de capacitores, ¿de acuerdo?, de la etapa intermedia. Acá tenemos al inversor, los filtros de VDT, que vamos a ver un poquito para qué se debe.
Entonces vemos en la primera parte de esto, la señal alterna, y luego de la rectificación tenemos los pulsos. ¿De acuerdo? Señal alterna, rectificamos y tenemos los pulsos de salida. Estos pulsos de salida van a ser filtrados, entre comillas. Vamos a tratar de obtener de estos pulsos una señal continua lo más estable posible, que suele ser de gran valor y por lo que implica también mucho cuidado y en el momento de, pues, no sé, medirlo por cuestiones de mantenimiento o maniobrar el equipo, ¿no? Entonces, una señal que suele tener rangos de 600 voltios en promedio, un poco más de repente si estamos con 440, un poco más de tensión de alimentación. Entonces, es una tensión continua de gran valor. Vemos luego que el banco de capacitores se va a encargar precisamente de estos pulsos, alisarlos y convertirlo en una señal mucho más estable, la cual pues identificamos como la señal del bus DC, bus de continua, o DC-Link, como también lo suelen identificar en muchas bibliografías. Ese es un poco el tema del banco de capacitores. Él va a encargarse de almacenar la energía que se va a utilizar directamente a través del inversor hacia el motor. Aquí es importante, y lo vamos a mencionar un poquito más adelante también, entender el hecho de que mi variador de velocidad no absorbe, para motor AC, ¿no? Mi variador de velocidad para motor AC no absorbe energía directamente de la red eléctrica hacia el motor. No, eso no sucede aquí. La energía primero es procesada, almacenada en este banco de capacitores, y de este banco de capacitores recién se devuelve a través de la etapa inversora, transformándola en la señal eléctrica adecuada para poder transmitírsela hacia el motor. ¿Ya? Entonces, no pienses que la energía que está tomando aquí es la misma que está llegando directamente al motor. No es así. ¿De acuerdo? Aquí vemos un poco las imágenes ampliadas. Vemos luego que en la etapa de salida de estos equipos, pues está nuestro inversor de puente trifásico, generalmente planteado a través de IGBTs, ¿no? Con sus diodos de protección. Este puente inversor se va a encargar precisamente de generar a la señal seno PWM unipolar, que es la que vimos hace un momento, de color azul. Sin embargo, las corrientes que transmite hacia el motor, ¿sí?, no son de esa forma, debido a que nuestro motor es básicamente una carga inductiva y funciona como un filtro de corriente. Eso nos da como consecuencia de tener señales de corriente con una marcada tendencia senoidal, pero como ustedes van a ver a continuación, presenta niveles de ruido, niveles de deformación que da como lugar la presencia de armónicos. ¿Ok? Entonces, aquí es importante identificar lo siguiente. ¿Tenemos armónicos a la salida de mi variador de velocidad? Sí. Armónicos de corriente. Y debido a que la señal que entregamos al motor no es una senoide en tensión, también armónicos de tensión. A la entrada tenemos armónicos de corriente. ¿Por qué? Porque sabemos que los rectificadores no absorben corrientes senoidales. Por lo tanto, las corrientes que absorben al ser senoidales nos generará un amplio espectro de señales armónicas. De ahí la necesidad de utilizar este filtro EMC, ¿no? O filtro de compatibilidad electromagnética. ¿De acuerdo? Vemos entonces que ya en la etapa de salida, la señal de tensión, la seno PWM unipolar, que es esta azulita que estamos viendo aquí, aparece en esta zona y que cada pulsito de onda cuadrada que lo va a constituir suele presentar pues, un alto nivel de distorsión, como ustedes están viendo en esta imagen de la parte central. El uso de filtros DVDT, como ven ustedes aquí, tiene como objetivo no modificar a la señal, no la voy a convertir en una senoide, no, sino el aminorar este efecto, ¿no?, de distorsión en cada pulso de onda cuadrada, lo cual va a generar en el fondo, ¿no?, una señal mucho más limpia entregada hacia el motor. Ese es el objetivo de estos filtros, ¿no? ¿Ven? Entonces, la diferencia entre
esta perturbación y esta en el instante de generarse una onda cuadrada conformante de esta señal de color azul, la mejora la obtenemos en base a estos filtros. Todo esto está dentro de la estructura de la etapa de potencia de un variador de velocidad para motor AC. Faltaría solamente añadir aquí el uso en la etapa intermedia del transistor de freno dinámico, transistor que se utiliza para poder bypassear la energía regenerada desde la carga a través de los diodos volantes del inversor y pues desfogarlo en este elemento que es nuestra resistencia de frenado. ¿De acuerdo? Entonces es un elemento que también aparece en la parte de la etapa de potencia, en la parte intermedia de estos equipos. Si a esto le añadimos la parte de control, vemos que pues la cosa ya no es tan sencilla, ¿no? La parte de control que se encarga de pues, sincronizar el funcionamiento de todas estas etapas, y es más, aplicarle aquí los conceptos de control para poder definir exactamente la forma de la energía o el tipo de energía o la cantidad de energía entregada al motor, hace que este sistema sea un sistema bastante sofisticado. Y cuando hablamos de control, vamos a decir claramente de que el variador de velocidad es un sistema de control cerrado, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos modificar la estructura de control que él desarrolla sobre el motor. ¿Le podemos dar datos a este sistema? Sí, y eso es lo que hacemos cuando hacemos el proceso de configuración o parametrización en estos equipos, ¿no? Entonces, la parte de control es muy, muy, muy importante y es el know-how que cada empresa o marca le pone a sus equipos dependiendo de la aplicación hacia donde van orientados. Dentro de las diferentes formas de controlar al motor, vamos a ver que los fabricantes tienen varios, digamos, vertientes, tipos, ¿no? Tenemos el control BF, que fue básicamente el primero que se desarrolló. Luego tenemos el control vectorial, que se puede dar en dos formas distintas. El control vectorial con sensor y el control vectorial sin sensor, ¿no? Mucho más complejo matemáticamente hablando. Y también tenemos el control DTC o control directo de torque, que pues, me presenta una alternativa de control distinta al caso de control vectorial o del vectorial sin sensor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos control de un variador para motor AC, podríamos tener dentro del abanico de posibilidades una de esas tres, o de repente varias de estas ya embebidas en el equipo con el que estemos trabajando. ¿Ok? El hecho de elegir el control adecuado para la aplicación me va a permitir a mí desarrollar comportamientos dinámicos que pueden ir desde los más lentos para procesos de baja demanda o poca exigencia de precisión o tiempo de respuesta, a irlos mejorando dependiendo del tipo de control que se esté utilizando o del tipo de motor que se maneje, ¿no? Este último, por ejemplo, que tiene una respuesta muy rápida para el control de velocidad, se puede desarrollar con un control vectorial, pero con un servomotor. Pero también puede usar control vectorial para el caso de un motor AC. Sin embargo, la respuesta en velocidad no es tan rápida como con un servomotor. Entonces, el comportamiento dinámico de velocidad, en este caso, me permite también darme cuenta que elegir el tipo de control adecuado es parte necesaria y es parte de su tecnología. Para el caso de torque, por ejemplo, también observamos que el control BF o escalar tiene muy poca precisión a baja frecuencia, a baja velocidad, ¿no? Hay pérdida de torque muy grande, el sensor también presenta pérdida de torque, pero el control vectorial en lazo cerrado, ya sea con servomotor o con motor de inducción, pues prácticamente no tienen pérdida de torque a velocidad cero, lo cual amplía su capacidad de uso en diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Entonces vemos aquí que conocer un poco la estructura interna del variador, en este caso para motores AC, me ayudan un poco también a entender las familias que los fabricantes nos presentan como soluciones para diferentes aplicaciones. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto que les he explicado con el tema del ahorro?
Pues estas capacidades que hemos tratado de mostrarle en las tecnologías que se utilizan en estos equipos, nos van a permitir a nosotros desarrollar ahorros, primeramente en el funcionamiento del equipo en sí, ¿de acuerdo? Y segundo, una reducción de costos en los procesos en donde estos equipos trabajan, ¿no? Vamos a ir detallando un poco todo esto. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con cargas, encontramos varios tipos de cargas. Tenemos las cargas de par constante que desarrollan curvas como las que se está mostrando de torque y potencia. Tenemos, por ejemplo, ejemplos de cargas de par constante son los transportadores, las grúas, las extrusoras, ¿no? Las bombas de desplazamiento positivo, por ejemplo. Por otro lado, tenemos las cargas de par variable, que desarrollan unas curvas de torque y potencia como las que ustedes están observando en función a la velocidad. Ejemplo de este tipo de cargas, todo tipo de cargas centrífugas, las bombas que utilizamos para el agua o desagüe de repente, los ventiladores que utilizamos en aire acondicionado, sopladores, son ejemplos de lo que es cargas de par variable. Y luego tenemos las cargas de potencia constante, que en principio, como mencionan aquí, ¿no? Una carga de potencia constante es aquella en donde el material se enrolla y el diámetro puede ir cambiando durante el proceso, ¿no? Bobinadoras, por ejemplo. Entonces, de estos tres tipos de cargas que podemos encontrar en las aplicaciones de un motor y un variador, vamos a ver que en la que podemos sacarle mayor eficiencia en su trabajo es en esta que corresponden a las cargas de par constante y que pues presentan como aplicaciones el uso de bombas y ventiladores. Si nos enfocamos en ese aspecto, que en principio sería en el cual podemos sacarle mayor ventaja, vamos a ver que el trabajo en ellas está basado en una dependencia muy profunda entre, por ejemplo, el flujo o caudal, ¿no? La velocidad, que es una relación lineal, entre la presión, ¿no? Y la velocidad, que desarrolla una relación cuadrática, y entre la potencia, que es en este caso lo que nos interesa, y la velocidad, que desarrolla una relación cúbica. Entonces, si desarrollamos este último aspecto, orientándolo principalmente, ¿no?, a las aplicaciones, vamos a encontrar las siguientes ventajas. En primera instancia, con respecto al equipo en sí, al variador y al motor, cuando nosotros usamos un variador y un motor en una determinada aplicación, nosotros tenemos una corriente de arranque y una corriente en el trabajo mucho más controlada, comparada, por ejemplo, con un arranque directo, en el caso de motores AC, o con un arranque del tipo estrella triángulo, o con un arranque del tipo, o utilizando un arrancador suave. Vemos que el arranque a través de un variador de velocidad podría darnos una respuesta de menor exigencia en corriente. Esto implica que en cada instante de arranque ya no vamos a consumir altos niveles de corriente como en los casos anteriores. Ahí tenemos un primer aspecto en el cual el uso de variadores de velocidad nos permite un ahorro en el trabajo del motor en la aplicación especificada. Por otro lado, si lo vemos ya no desde el punto de vista de equipo solamente, sino del funcionamiento del equipo en el proceso, vamos a ver, por ejemplo, que un perfil típico de costos en el ciclo de vida de una bomba, que aquí se está mostrando en este esquema tipo PI, el consumo energético es el 40% de esto. Eso quiere decir que cuanto consuma el sistema en su funcionamiento, viene a ser la porción más grande del consumo que tengo en cuanto a costos. Entonces, yo tengo aquí dos aspectos importantes. Uno, en el funcionamiento propio del equipo o en el binomio variador-motor. Y en un segundo aspecto, cuando este es trabajado dentro de un proceso. Si nos vamos más al tema del proceso, podemos nosotros decir lo siguiente. Aproximadamente un 30% de la energía que se gasta en los edificios
comerciales, se usa para el transporte de aire, es decir, aire acondicionado, y el transporte de líquidos, agua, desagüe, ¿no? Entonces ahí tenemos un 30% del costo del consumo en un edificio aproximadamente. A nivel industrial, aproximadamente el 60% de la energía consumida es debida a motores eléctricos, ¿no? Y aproximadamente el 85% de los motores son usados principalmente en sistemas de ventilación y bombeo, es decir, aire y agua. Eso implica que hay un gran porcentaje de energía que es gestionada para obtener de ella una resultante adecuada, productiva, que manejan precisamente, ¿no?, el tipo de carga que habíamos descrito, cargas de par variable. Ahí entonces podemos nosotros efectivizar el uso de nuestros variadores de velocidad. Por ejemplo, en el tema de ventilación, ¿no? La mayoría de los casos se suelen utilizar motores muy grandes para cubrir las exigencias de la demanda y son utilizados en su máxima carga cuando son tratados y manejados de manera convencional, es decir, a través de compuertas, ¿no?, para poder regular el flujo de aire. Sin embargo, podemos, en la actualidad, y lo están haciendo muchos, descartar esta metodología de trabajo y aún utilizar elementos de compuertas de este tipo para poder regular el flujo de aire, sino más bien regularlo a través de la regulación de la velocidad del motor. Y eso lo conseguimos principalmente a través del uso de variadores de velocidad. ¿Qué beneficio nos trae esto? Vamos a tomar esto como ejemplo para poder demostrar cómo se relaciona la eficiencia, ¿no?, el ahorro de energía, y por ende también a nivel económico un ahorro cuando nosotros manejamos variadores de velocidad. Imaginemos, pues, ¿no?, que la demanda de ventiladores y bombas en una determinada empresa, fábrica o de repente condominio no es estable durante las 24 horas del día, que tiene instantes de alta demanda e instantes de bajísima demanda. En el modelo tradicional, arrancamos la bomba y la mantenemos a su máximo valor durante las 24 horas. En el modelo actual, a través de un variador de velocidad, nosotros podemos dosificar la energía que le aplicamos al motor para que éste pueda cubrir únicamente la demanda actual. Esto nos da como consecuencia que podemos darle, ¿no?, la máxima demanda y también regularla a valores menores a la máxima demanda en función a la necesidad. Por ejemplo, si nosotros trabajamos de la manera tradicional, arrancamos nuestra bomba, nuestro ventilador al máximo valor y luego de un tiempo lo detenemos. Luego otra vez al máximo valor y luego de un tiempo lo detenemos. Esa es la forma tradicional de trabajar. Con un variador de velocidad sabemos que podemos regular su trabajo en función a la demanda. Si la demanda no llega a ser el 100%, ¿para qué ponerlo al 100%? Entonces, con esto podemos nosotros regularlo a los valores necesarios. Si hacemos eso, vamos a ver en esta gráfica que toda la zona amarilla vendría a ser un desgaste innecesario de energía, comparando entre el uso de la forma convencional o tradicional con respecto al uso a través de un variador de velocidad. Entonces, gráficamente lo podemos ver, pero ¿cómo podemos evidenciarlo numéricamente? La regla de la raíz cuadrada puede ser aplicada para determinar, ¿no?, si la velocidad de un motor se reduce a un 50%, la energía que consume se podría reducir en un 88%. Eso quiere decir que la energía que consume mi variador de velocidad y mi motor, ¿sí?, va a tener una fuerte dependencia con respecto a la velocidad que el motor está desarrollando, ¿no? Esto gracias a esta relación que, pues, láminas atrás indicamos que se aplicaba a este tipo de cargas de par variable. Poniendo un ejemplo numérico, para un poco aterrizar este concepto, un motor que trabaja de acuerdo a su frecuencia nominal, ¿no?, a 60 Hz,
Usando un variador, podríamos nosotros regularlo, por ejemplo, a 54 Hz. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo mi variador de velocidad, ¿no? Tengo mi motor, ¿de acuerdo? Y puedo yo, en función a la necesidad, poderlo regular a 54 Hz. 54 Hz con respecto a 60 Hz, aproximadamente el 90% de su velocidad. Aquí, si aplicamos el concepto de potencia con respecto a velocidad, yo tendría que, no estoy trabajando, ¿no?, en porcentaje, porque aquí está la relación de porcentajes, no estoy trabajando al 100%, estoy trabajando al 90%. ¿Qué ahorro en potencia me implica trabajar al 90%, que es lo que necesito en este momento, porque no necesito el 100%, con respecto a la energía que el motor está consumiendo, ¿no? Entonces, si aplicamos este concepto, 90% al cubo, ¿no?, me resulta aproximadamente 72.9%, ¿de acuerdo? Eso implica que no le voy a dar el 100% de energía, sino le voy a dar una potencia igual al 72,9%. Si le voy a dar el 72,9% y no el 100% en función a la demanda de ese momento, ¿cuánto me estoy ahorrando yo? Y aquí viene el detalle. Al entregarle el 72,9%, que es la demanda actual, lo que él necesita para cubrir su demanda, estamos ahorrando un 27,1% de la potencia en comparación a ponerlo al 100% de demanda. Entonces, aquí nosotros podemos ver claramente que el uso de un variador de velocidad con el control de la velocidad en el proceso para este tipo de aplicaciones de par variable nos da un gran nivel de ahorro, es casi un 30% de ahorro de energía, ¿no? ¿Y esto podría ser más? Claro que sí, si la demanda cae, pues le damos lo que requiere y mi ahorro de energía puede incrementarse. Entonces vemos aquí ya con un ejemplo numérico cómo pues utilizando adecuadamente un variador de velocidad puedo yo lograr un ahorro en el consumo de energía, ¿no?, bastante eficiente, y debido a la gran demanda de este tipo de aplicaciones par variable, pues su uso en la actualidad es ya pues prácticamente de una necesidad, ¿no? Ya no es solo por oportunidad, sino es más ya por necesidad, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos viendo esa evidencia y esa dependencia. Bien, a manera de conclusiones, ¿no?, porque ya nos está ganando un poquito el tiempo, el variador de velocidad en la actualidad integra muchos aspectos importantes, como es la comunicación, la facilidad de mando, ¿sí?, y la capacidad de poder integrar tecnologías de control avanzado que nos permiten un mejor y eficiente uso de los motores eléctricos, además de poder tener la capacidad de interactuar con ellos, de poder desarrollar mando de diferentes formas, de poder integrarles a procesos a través de controladores que los puedan monitorear, ¿no?, y entregar consignas adecuadas. Es decir, es un equipo de alta tecnología a nuestras manos, a nuestro alcance, y que lo único que necesitamos es pues aprender a usarlos adecuadamente, ¿no? Y es precisamente ese es el motivo de los cursos que aquí en TechSoup planteamos, ¿no? El uso efectivo, entender el equipo, saber qué es, ya no verlo como una caja negra, sino más bien entender la tecnología, y es la única forma de poder aplicarla y aplicarlo convenientemente y de manera eficiente en diferentes tipos, ¿no?, de necesidades. Bien, entonces con esto damos fin a la exposición de esta masterclass. Gracias, profesor Lazarte. Mientras que yo voy haciendo una breve presentación, por lo que el día de hoy nos hemos reunido todos, que es justo por el programa de alta especialización profesional, que es Instrumentación y Control Industrial, voy a explicarles un poco a todos los que están en estos momentos conectados, la fecha del inicio, el horario, en qué modalidad se va a dictar esa especialización. Mientras que yo voy explicando,
todos pueden ir haciendo algunas preguntas que tengan, alguna duda que tengan referente al tema que hemos hablado en estos momentos, ¿no? Hace unos momentos. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Para poder explicar un poco. A ver. A ver. Sí se ve, ¿cierto, profesor? Sí, se ve, se ve. Excelente. Genial, muchas gracias. A ver, tal y como explicaba el profesor Lazarte, ¿no? Este es un programa de alta especialización, bien. Esto es un poco de los módulos que ustedes estarían llevando dentro de esta especialización, ¿no? Estarían llevando temas como instrumentación de campo, controladores lógicos programables 1, control de procesos 1, proyectos 1, controladores lógicos programables 2, control de procesos 2, y otros módulos más que ya yo en todo caso se los voy a detallar al momento que les comparta toda la información, una vez que ya finalice este masterclass. Les comento que esta especialización, instrumentación y control industrial, tiene como fecha de inicio este 18 de febrero, ya la próxima semana. Ya estamos a nada de poder iniciar la especialización, y nosotros esta especialización la brindamos en la modalidad semipresencial. Que es la modalidad semipresencial, son clases virtuales, que es la parte teórica, clases en vivo con el docente, y son prácticas en nuestros laboratorios de TecSoup, en nuestra sede ubicada en Santa Anita. Bien, el horario son sábados de 3 a 8 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Si tú te animaste o estás pensando llevar la especialización, me pueden escribir, yo al finalizar le voy a dejar mi número, y más detalles sobre el horario yo también se los puedo compartir, ¿no? Qué días van a ser presenciales, qué días van a ser virtuales, para que igual ustedes se puedan programar con anticipación. Entonces, básicamente eso es un poco de lo que va a venir dentro de la especialización, que ya está próxima a iniciar la próxima semana, el 18 de febrero, en la modalidad semipresencial. Ahora, todos quieren saber, ¿no? ¿Cuál es el costo de la especialización? ¿Qué es lo que incluye esta especialización una vez que yo culmine, una vez que yo apruebe todos los módulos? La inversión es la siguiente. Bien, esa es la inversión actual de la especialización, que está durando 10 meses, bien, aproximadamente. Esa es la inversión actual, y esa es la inversión en cuotas. Pero actualmente a todos los que están participando en estos momentos y están conectados, van a tener una inversión exclusiva con un descuento especial, que al contado por toda la especialización serían 11.137.50. Ese sería el costo. Bien, y también tienes la opción de poder financiarlo en 10 cuotas mensuales de 1.237.50. Entonces tienes la opción del pago al contado y el poder financiarlo en cuotas. Cancelando tu primera cuota, tú ya estarías empezando este 18 de febrero con nosotros ya la especialización. Ahora, ¿qué es lo que te pedimos para que tú puedas ser parte de esta especialización? Es que debes ser egresado de una carrera técnica universitaria, contar con un título, un grado de bachiller, contar con experiencia, y también revisamos lo que es tu CV. ¿No? Revisamos la experiencia que tienes, y de acuerdo a esos documentos me los envían a mí directamente, y el ingeniero los revisa, ¿no? Y nos indican si estás apto para que tú puedas ser parte de la especialización. Igual, como les digo, yo les voy a enviar todo ese detalle una vez que finalice el masterclass. Igual yo les voy a dar mi número para que se puedan contactar con nosotros. Recuerden que una vez que ustedes terminan esa especialización, se les emite lo que es un diploma digital por el programa de alta especialización profesional, instrumentación y control industrial. Se detallan los módulos que llevaste, cada módulo con su nota probatoria y el total de horas de la especialización. ¿Qué es lo que tiene también en beneficio? Es el acceso a la bolsa de trabajo. Bien, tiene el acceso a la bolsa de trabajo una vez que el alumno haya aprobado y haya terminado, haya aprobado toda la especialización, puede acceder a este beneficio. Y las prácticas en nuestros laboratorios de TecSoup, ¿no? Nuestras prácticas que son presenciales, no con nuestros docentes. Yo les dejo aquí mi número
para que se pueda contactar conmigo directamente. Mi nombre es Gabriela Barba. Yo los voy a ayudar en todo el proceso, de inscripción, hasta que ustedes ya inicien clases, y se pueden contactar conmigo a mi correo, que es gbarba@texsub.edu.pe, y a mi número de WhatsApp, que es el 938-105-348. Lo voy a dejar aquí en pantalla para que igual tomen nota, y vamos a ver si alguno de los que están participando están conectados, tienen alguna consulta referente al tema que hemos visto el día de hoy. A ver, vamos a ver. A ver, profesor Lazarte, nos dice Alberto Julián, ¿se podrá ver también la programación de variadores de frecuencia? A ver, bien, para responderle a Alberto, generalmente yo no los llamo variadores de frecuencia porque pues, nos hace pensar de que solo variando frecuencia se consigue todo esto, y la verdad es que no es variando solo frecuencia, ¿no? Por eso los llamo variadores de velocidad. Ahora, hay modelos de variadores de velocidad que sí permiten programación, ¿de acuerdo? Eso depende mucho del fabricante. En muchos modelos de diferentes fabricantes podemos encontrar diferentes formas de programar. Dentro de las prácticas que desarrollamos, por ejemplo, en el curso que es de control de movimiento, sí programamos un variador de velocidad, ¿no? En este caso es un modelo de una marca muy reconocida, utilizando una tecnología que se llama tecnología Vico. Ok, sí, programamos. Genial. Carlos Delgado nos pregunta, ¿cada cuánto hay prácticas de laboratorio? Ya. Normalmente en TechSoup trabajamos siempre pensando en la proporción 60-40. ¿Qué quiere decir eso? Que 60% es práctica y un 40% suele ser como mínimo teoría o como máximo teoría. En el caso, por ejemplo, del curso de control de movimiento, nosotros tenemos 7 sesiones. De las 7 sesiones, 2 son teóricas y las siguientes 5 son laboratorios. Esa es más o menos la proporción. Exacto, igual yo estoy dejando mi número, pero igual, Carlos, si tú deseas mayor detalle por cada módulo, yo te comparto el horario y cómo está dividido para que te puedas programar, ¿no? Ahora, Jan Ventura, buenas noches, muy interesante. Consulta, ¿cuál es la relación entre frecuencia, voltaje y amperaje? Si sube la frecuencia, sube el voltaje, ¿y qué sucede con el amperaje? ¿También sube o se mantiene en los variadores de frecuencia? Ok, ya, a ver. Según tu pregunta, entiendo que te refieres a un motor de inducción. En el caso de los motores de inducción, el parámetro clave no es ni la tensión ni la corriente, es el flujo magnético en el entrehierro. El hecho de trabajarlos bajo la forma de control BF me asegura que lo que yo debo de controlar, ¿sí?, es el flujo magnético en el entrehierro. Si yo mantengo constante el flujo magnético en el entrehierro, es decir, en los valores nominales, voy a poder manejar su torque y mantenerlo constante en el torque nominal, que es básicamente lo que buscamos, ¿no? Ahora, para lograr esto yo puedo variar tensión y frecuencia, pero no en cualquier valor. Y ahí viene un poco el detalle. No solo varío frecuencia, tengo que variar simultáneamente tensión y frecuencia. De tal manera que se mantenga constante la proporción entre tensión y frecuencia. Esa proporción constante me asegura que el flujo magnético en el entrehierro sea constante y por ende pueda yo manejar el torque del motor. Ese es el principio bajo el que lo maneja el control BF y posteriormente el control vectorial. ¿Ya? Ahora, en función a eso, tú te darás cuenta que si varío tensión, también va a variar amperaje, ¿no? Porque mi motor es básicamente una carga inductiva que tiene resistencia interna y todo lo demás. Entonces sí va a variar el amperaje. Pero lo que se busca aquí es controlar el flujo en el entrehierro y eso se logra, ¿no?, mantenerlo constante, por ejemplo, manteniendo constante la relación BF en todo momento. ¿Puede variar tensión? Sí, pero también tiene que variar frecuencia simultáneamente. Y si varía frecuencia, tiene que variar tensión. Este es el trabajo de nuestro inversor. ¿De acuerdo? Listo, profesor. Tenemos una última pregunta de Luis Lucchini. Es, profesor, ¿por qué algunos variadores usan rectificador semicontrolado y otros no? Gracias.
Ya. Bueno, el que utilice un rectificador completamente controlado o uno semicontrolado depende mucho del diseño del fabricante, ¿no? El hecho es que al utilizar un rectificador semicontrolado, pues aprovechamos mucho más, no aprovechamos, sino que le damos una dosis más fuerte de tensión continua, ya que pues el rango de control en continuo es menor que en el caso de un rectificador completamente controlado. Pero es básicamente diseño propio de cada fabricante. Ellos a veces lo hacen para evitar pues, el uso de rectificadores controlados que a veces son un poco más caros que los diodos simplemente, ¿no? Entonces, pero ya es característica propia de cada fabricante. Y yo lo veo más por el lado de que ahorran un poco en la implementación del sistema. Ujú. Listo, profesor. Una última ya para poder terminar, es de Wilder Vilca, que nos ha escrito hace unos segundos. El motor tiene que tener una bobina especial para que sea manejado por un Variador VFD, de velocidad. variador Ahí lo está abreviando como variador de frecuencia. de frecuencia. Insisto, no es un término muy adecuado. Pero bien, me refiero a que es un variador de velocidad para motor AC. ¿Ya? Ahora, el motor tiene, digamos que diferentes niveles de aislamiento. Lo que tienes que recordar es que cuando tú lo trabajas con un variador de velocidad, en el caso de un motor AC, no le estás entregando onda senoidal. Y al no entregarle onda senoidal, le estás entregando una señal de tensión de onda cuadrada de un rango de tensión extremadamente alto, 600 voltios en promedio, lo cual va a generar, y lo hace, fenómenos como por ejemplo el de onda reflejada, que es uno de los principales problemas que se da. Este problema de onda reflejada suele debilitar el aislamiento de los motores. ¿Eso qué quiere decir? Que las bobinas que conforman al motor, si es un motor estándar, no va a estar preparado para soportar precisamente el fenómeno de onda reflejada. Y la tendencia es que pues, pierda aislamiento de manera paulatina y constante. Sin embargo, los fabricantes, al ver este problema, pues han desarrollado motores con un aislamiento reforzado. Aquellos que, pues dentro de su descripción dice, preparados para el accionamiento con drives, ¿no? En inglés, o variadores de velocidad. Estos sí tienen un aislamiento mucho más robusto y precisamente diríamos que tienen bobinas mejor preparadas para el trabajo con este tipo de equipos. ¿Ok? ¿De acuerdo, Wilder? Listo, profesor, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Bien, recordarles a todos que estamos iniciando clases este 18 de febrero. Ahí estoy dejando mi número para mayor consultas, dudas que tengan, si desean que les comparta el temario de la especialización, yo se los comparto. Igual se les va a volver a reenviar todo este masterclass del día de hoy para que ustedes lo puedan volver a ver y lo puedan compartir también si desean con compañeros que tengan o que estén interesados en el tema que hemos tocado el día de hoy. Profesor Lazarte, la invitación formal a todos para que puedan ser parte de esta especialización que ya no falta nada, que inicie la próxima semana. Claro que sí, importante. Hoy hemos tocado el tema de variadores y de energía, ¿no? Ahorro de energía, pero la especialización abarca mucho más. Lo importante de esta especialización, que tiene ya años trabajando, ¿no? Aquí en TechSoup, desarrollándose, es que te da una visión global de todo lo que es automatización e instrumentación a nivel, ¿no? Es un collage muy interesante que personalmente no lo he visto en ninguna otra institución educativa, ¿no? Por lo que es importante que aprovechen esta oportunidad que yo sé que les va a servir porque ya hay más de, no sé, 200.000 personas o 200 o 1.000 o más de 1.000 personas, son ya muchos años que venimos dictando, ¿no? Esta especialización con las adaptaciones que se dan en cada etapa de las tecnologías que se van desarrollando y que pues es un collage que en muy pocos lugares lo van a encontrar todo junto así. Entonces yo los invito a que se inscriban a esto. A la larga del proceso van a darse cuenta que hay mucha información interesante que se aprovecha y se usa. Y lo interesante Sí. también es, por otro lado, que usamos equipos industriales reales, ¿no? No son maquetas, no son equipos para estudiantes, son equipos reales, como los que vas a encontrar en cualquier empresa en el país y fuera del país, ¿no? Exacto, profesor Lazarte. Aparte que es una de las especializaciones que tiene mayor demanda en TechSoup.
y ya la venimos dictando hace muchísimos años, ¿no? Y es súper solicitada, en realidad nos buscan bastante. Igual los invitamos a todos. Muchas gracias por conectarse, por participar, por hacer sus preguntas. Sí, la grabación las vamos a volver a enviar a sus correos que han registrado. Yo también los voy a contactar, ofreciéndoles igual, esperando sus respuestas, que sean positivas, y poder contar con ustedes en este inicio de la próxima semana. Muchas gracias, ingeniero Lazarte, pero espero volverlo a ver pronto nuevamente. Y bueno, será hasta la próxima con todos. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, buenas noches. Cuídense, hasta luego, gracias.